Un saludo especial a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al estudio del curso de la fe de Jesús. Hoy nos toca estudiar la lección número 5, que titula La salvación. Es interesante notar cómo la Biblia mismo responde ante ciertas preguntas que el ser humano se hace. Hoy, a través de la Biblia, nosotros con este curso daremos respuesta si el ser humano puede llegar a alcanzar la salvación y cuáles son los pasos para que pueda realmente ser recibido por el Señor. Que el Señor nos pueda acompañar en esta lección maravillosa para poder entender que el deseo de Dios en el corazón de Dios está que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Y rogamos para que esta lección pueda llegar a muchas personas y podamos entender de que Dios siempre está dispuesto a podernos acompañar, velar y también salvarnos. Vayamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Quisiera hacer una pausa en estos momentos y compartir una historia del plan de salvación. Si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es raptado, su padre pagará cualquier suma por rescatarlo. Si está enfermo, contratará al mejor médico y comprará todas las medicinas. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el abismo, fueron raptados por Satanás, quedaron enfermos de pecado, pero Dios como Padre inmediatamente tomó las medidas para salvar a sus hijos. Y esa medida se traduce en lo que Dios desea para cada uno de sus hijos, la salvación. Bajo esta premisa, queremos responder a la pregunta, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, expresa de esta forma. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es interesante notar que la Biblia manifiesta que no hay ninguno solo salvo. Todos pecaron. Pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? Y la respuesta dice la muerte. El ser humano, si no se acerca al Señor, pagará esta cuenta catastrófica en su vida. Por eso, si uno está acariciando el pecado, tiene que enmendarlo, porque dice la Escritura y a través de la respuesta que la consecuencia final, tristemente será la muerte. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Si bien es cierto, el pecado tiene una consecuencia, es la muerte. Sin embargo, esta pregunta es muy importante porque nos hace entender de que si nosotros realmente podemos resolver el pecado por nosotros mismos, miren lo que dice en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 22. El Señor Jehová dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Es interesante notar que esta respuesta es muy sencilla. El ser humano no puede resolver el problema del pecado. Y es así. Bajo esta premisa queremos responder a la pregunta, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? No, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero saben, estimados amigos, Cristo sí lo puede hacer por nosotros. Es interesante notar que por más actos que haga el ser humano, tiene que entender de que sin Cristo no podemos resolver el problema de el pecado.
Así que quisiéramos animarnos unos a otros a poder pecar menos y hacerlo mejor especialmente para nuestro Dios. Vayamos a la tercera pregunta. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Si bien es cierto, nosotros a través de este estudio estamos entendiendo que el ser humano no puede resolver el problema, consideramos de que Dios en su misericordia hizo una provisión. Qué maravilloso. Y quisiéramos nosotros leer un texto muy conocido en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso Dios tenemos, que quizás conociendo que el ser humano no puede darle solución o no puede resolver el pecado, Dios sí lo hizo. ¿Y cómo? Como dice la Sagrada Escritura, Él envió a su Hijo unigénito a este mundo. Y es curioso notar que la respuesta es: dio a su Hijo. Eso es la mejor provisión que Dios Padre hizo especialmente para el bienestar de la humanidad. Y si Dios hizo esa provisión, yo creo que el ser humano sí se puede salvar. Usted se puede salvar. Yo me puedo salvar. ¿Por qué? Porque la salvación nace en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Vayamos a la pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Es interesante notar que si Jesús ha venido a esta tierra, vino al mundo enviado por su Padre, vino con propósitos establecidos. Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús vino a esta tierra porque nos ama, porque nos quiere, y Él tenía una misión en esta tierra. Esa misión era para ti y era para mí. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso texto. Este texto nos ayuda a poder entender que una de las misión que tuvo Jesús en esta tierra es que te vino a buscar a ti y me vino a buscar a mí. ¿Por qué? Porque posiblemente hemos estado perdidos. Y alabado sea el Señor por eso, porque el deseo de Jesús es que podamos alcanzar la salvación. Y la respuesta es: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos vino a buscar a cada uno de nosotros. Qué maravillosa promesa. Eso fue la misión más importante de Jesús: salvarnos, especialmente a ti y a mí. Vayamos a la pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Qué maravillosa esta lección que nos enseña desde el concepto de la salvación. Quisiéramos entender de que Jesucristo, que nos va a llegar a salvar, ¿cometió algún pecado estando en la tierra para el bienestar de cada uno de nosotros? Miren lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Expresa: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Muchas veces el ser humano dice, bueno, Jesús es porque es Jesús, no cometió ningún pecado. Pero mira lo que dice la Biblia. Jesús fue tentado igual que nosotros. Pero hay un detalle. Ese Cristo no tuvo ningún pecado. Y respondiendo a esta pregunta, podríamos decir, ¿cometió Jesús algún pecado? No, no cometió, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él definitivamente, como ejemplo que es, Cristo fue limpio de corazón y por eso fue enviado a esta tierra para salvarnos. Él no cometió ningún pecado por la santidad que tiene Cristo Jesús. Vayamos a la pregunta número 6.
¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Si bien es cierto, el ser humano cometió pecado, ¿no? Y lamentablemente está destituido de la gloria de Dios, la gran necesidad de Dios es que el ser humano se pueda salvar. ¿Cómo se va a salvar? Por eso hay una deuda que enmendar. Por eso esta pregunta dice, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Y miren lo que dice en el libro de Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 7. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Eso quiere decir que Jesucristo pagó nuestras faltas, pagó nuestras deudas. ¿Y cómo lo hizo? Murió en nuestro lugar. Alguien tenía que hacerlo. Dios en su maravilloso amor nos da el deseo que nos podamos salvar, pero recuerden, sin Cristo no podemos alcanzar la salvación. Por eso Dios preveyó el plan de salvación, enviando a su Hijo y tuviéramos que morir nosotros, pero Dios sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Y cómo se pagó esa deuda? Con la muerte de Cristo Jesús. Vayamos a la pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Si bien es cierto, nosotros hemos entendido ya en este curso que el deseo de Dios es que nos podamos salvar. Por eso envió a su Hijo para que podamos alcanzar la salvación. Pero si Cristo murió, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Miren lo que dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Es interesante notar que aquí está la respuesta. ¿Qué acto aseguró? La resurrección de Jesucristo nos da la garantía de que la salvación es el deseo de nuestro Dios. Cristo venció la muerte, porque si estamos entendiendo que la paga del pecado es la muerte, Cristo murió, pero ¿qué nos asegura la salvación? Que ese mismo Cristo venció a la muerte a través de la resurrección. Entendiendo todo lo estudiado el día de hoy, ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la acción que me toca hacer a mí, que te toca hacer a ti? Es interesante notar que si estamos entendiendo la consecuencia final del pecado es la muerte, y el hombre no puede resolver el pecado, que Dios puso una provisión maravillosa para que el ser humano se pueda salvar entregando a su Hijo, y Jesús había venido a este mundo a buscar lo que se había perdido, pero sin pecado. Él pagó nuestras deudas por su muerte, pero también nos garantizó la salvación a través de la resurrección. ¿Qué desea Dios de mí? ¿Qué es lo que yo debo de hacer por lo que hizo Jesús especialmente en mi vida? Lo que Cristo pide de mí es creer en Jesús, porque la Biblia lo dice así en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Sacándolos afuera, les dijo, Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el Señor. El creer en Jesús es una parte para que nosotros podamos acercar a la salvación que Cristo desea especialmente para nosotros. Y al creer en Jesús, yo tengo que aceptarlo como mi único Salvador. ¿Te parece el día de hoy que tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador? Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque con Él vamos a alcanzar la salvación. Una vez que usted acepte a Jesús como su Salvador, ahora tiene que abrirle la puerta de su corazón, porque nosotros creemos en un Cristo que no obliga a la persona que se acerque a Él, sino que la persona que esté dispuesta y tenga el deseo de poder estar juntamente con Él y pedir la salvación, miren lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. No perdamos esa linda oportunidad que Cristo tiene para nosotros. Quisiéramos compartir esta linda historia que titula El siervo y Jesús. Un noble romano era perseguido a muerte por sus enemigos. Para salvarlo, uno de sus siervos, que lo amaba mucho, cambió con él sus vestidos. En la noche sus perseguidores lo capturaron y mataron, pero el amo salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús. Se vistió con nuestros harapos de injusticia y dio su vida por nosotros. Qué maravilloso texto, qué maravillosa lección que hoy hemos estudiado. La gran preocupación de Jesús para que usted y yo podamos alcanzar la salvación. Estimado amigo, que hoy nos está escuchando, estimada amiga, hoy te invitamos a poder decir de esta forma, creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Hoy quisieras tú decirle eso a Cristo. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador? ¿Deseas entregarle tu vida? Porque la salvación ya no tiene un costo. La salvación la pagó Cristo. Solo usted necesita entregar su vida a Jesús y Dios hará proezas en la vida de cada uno de nosotros. Acepta a Jesús como tu Salvador. Entrega tu vida juntamente con Él y empecemos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Permíteme hacer una oración allí junto contigo. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por sacrificar a tu Hijo. Gracias Señor porque usted nos da la garantía de que podemos salvarnos por tu bendición. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, de que usted es el primer preocupado para nuestra vida, para nuestra salvación, y ayúdanos a prepararnos para el camino eterno y poder gozar de esa vida la cual usted tiene preparado para nosotros. Acompáñenos, por favor, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.